Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Entonces si se pueden ir comunicando conmigo a través del chat, les agradecería bastante. Adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad y desde qué país nos están sintonizando en estos momentos para este webinar que estaremos hablando con respecto al indicador del ADX, que es una serie de webinars que vamos a empezar a desarrollar junto al equipo de Equity y el Distrito Financiero con respecto a diferentes temas de aprendizaje por parte de traders. Es decir, aquí la idea es que poco a poco ustedes vayan aprendiendo todos los temas que van a estar viendo en esta serie de webinars y sin duda alguna estar implementando todos estos puntos en sus sistemas de trading. Me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero Trader y profesor de esta academia. La verdad que ya tenemos una participación bastante chévere aquí en LATAM, en Latinoamérica, y pues adicionalmente también si quieren saber más con respecto a, pues, a nosotros del Distrito Financiero, aquí les dejo pues toda la información. Igualmente, también me gustaría saber para, bueno, por parte de los nuevos asistentes o los que están ingresando, que se puedan reportar conmigo, que si me están escuchando, si están viendo todo, si sí, pues efectivamente, pues pueden, o bueno, no hay ningún problema. Saluda a John, saluda a David, que nos está sintonizando desde México. Un saludo para ti, David. También, y bueno, a John, voy saludando a Claudio, a Andrés, a David, a Freddy, bueno, John nos está sintonizando desde Perú, a Juan Felipe, un gusto nuevamente verte, Juan Felipe, a Leonardo Navarro, muy buenas tardes para ti, o bueno, buenas noches, de acuerdo al país que nos estén sintonizando. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. La verdad, no es un webinar que vaya a ser tan extenso, porque aquí la idea es que nosotros hablemos de puntos claves, es decir, que si vamos a hablar el día de hoy con respecto al indicador del ADX es que nos queremos centrar efectivamente en el ADX, no es hablar, digamos, tanto desde la parte de la teoría, sino empezar a aprender cómo vamos a utilizar mucho este instrumento y adicionalmente cómo lo vamos a empezar a complementar con o teniendo en cuenta diferentes aspectos o diferentes elementos. Saludo a Claudio, que nos está sintonizando desde Escobar, bueno, Buenos Aires. Un saludo para ti, pues desde Argentina, Claudio, y bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el día de hoy, pues igualmente como es todos los webinars que bueno, que hablamos o que trabajamos con el broker Equity, es importante que nosotros hablemos con respecto a esta institución o a este broker que nos trae pues efectivamente toda la información y adicionalmente nos trae estos temas, la verdad, bastante interesantes. Entonces aquí en estos momentos ustedes están viendo la página del broker Equity, el cual es un broker que la verdad ustedes van a poder encontrar una asesoría y un soporte en español, entonces eso ya es una gran ventaja a comparación. Eh, ok, David, muy bien, voy a tener en cuenta lo que me estás diciendo para realizar un webinar más adelante. Muchísimas gracias. Igualmente para todos ustedes. Si tienen algún comentario con respecto a que quieren que hablemos de un tema, quieren que, no sé, describamos algún aspecto, algún contexto o que desarrollemos un tema, como nos está diciendo David, que nos está preguntando con respecto a si podemos hacer un webinar sobre las temporalidades de Fibonacci o cómo usar la espiral, lo vamos a tener en cuenta. Digamos que ya en el mes de agosto y mes de septiembre, de pronto no lo vas a ver porque siempre hacemos la programación mensual, pero ya en el mes de octubre lo voy a tener en cuenta para plantearlo o ahí miramos cómo lo metemos. ¿Listo, David? En los webinars que vienen de aquí en adelante. Digamos, aquí nos están haciendo una pregunta, Claudio, bastante interesante y es, ¿cuál es la relación que existe de Equity con el MetaTrader, con MT4? Entonces, aquí quiero ser enfático con lo siguiente. Normalmente cada broker nos ofrece diferentes plataformas. MetaTrader 4 es la aplicación que efectivamente nos va a permitir operar o entrar a, primero, ver el comportamiento de los mercados, ver los precios de los activos y adicionalmente operar en estos. Pero claro, lo que hace MetaTrader es que
le ofrece su plataforma o ofrece esta plataforma a los diferentes brokers, que lo que hacen los brokers es que utilizan la licencia de MetaTrader, es decir, le compran la licencia MetaTrader para que en todos los traders que abramos cuenta con Equity la podamos utilizar, y adicionalmente lo que nos va a permitir es tener una conexión directa con los proveedores de información del broker para que nosotros estemos viendo los mercados en tiempo real. Entonces nosotros podemos decir que MetaTrader es la herramienta que utiliza el broker, en este caso Equity, para que nosotros podamos entrar a operar en los mercados. ¿Listo, Claudio? Espero haber respondido tu pregunta. Y en este caso, hay muchos puntos que nosotros podemos destacar del broker, además de que tiene EQ Trader, que es una web trader por parte del broker, también nos ofrece una tarjeta prepago que nosotros vamos a poder utilizar para retirar los fondos de nuestra cuenta en cualquier, digamos que tiene una cobertura, la verdad, bastante interesante y bueno, bastante amplia. Sé que hay algunos países que no funcionan, sé que hay en otros países que sí funciona sin ningún problema. Igualmente, el día de hoy, más adelante tal vez nos va a estar acompañando alguien, algún asesor bueno, asesor de cuentas del equipo de Equity. Igualmente, si no, el día de mañana, bueno, el próximo webinar muy seguramente vamos a responder estas preguntas. Entonces ya, como vemos, nos está ofreciendo diferentes herramientas. Pero un punto muy importante que nosotros vamos a utilizar o vamos a utilizar para seleccionar un broker, independientemente del broker que estemos hablando, es el portafolio que nos ofrezca. ¿Por qué? Porque un portafolio diversificado lo que nos está resumiendo es un broker que ofrece diferentes productos a sus traders. Es decir, en este caso, si nosotros vemos un broker que tenga un portafolio que sea bastante atractivo, que tenga mercados diferentes, lo que nos está diciendo es que lo que nos está generando es una confianza porque nos está brindando pues un portafolio, la verdad, bastante diversificado. Entonces, en este punto lo que podemos ver es que tenemos el mercado Forex, índices, materias primas, tenemos acciones por parte de los Estados Unidos, acciones del Reino Unido y de la Unión Europea. Y adicionalmente que no son como acciones que se van como perdiendo, sino que son las acciones más populares. Y adicionalmente que hace poco el broker decidió como eh, agregar efectivamente un conjunto de acciones de diferentes empresas de Latinoamérica. Entonces, en este caso estamos viendo que tenemos a Ecopetrol, digamos, para las personas que están aquí en Colombia, y más abajo vamos a poder encontrar diferentes acciones como Cemex, como Coca-Cola FEMSA, como también vamos a poder encontrar Petrobras, mejor dicho, también vamos a encontrar Itaú. Mejor dicho, es un portafolio de la bastante diversificado. Ok, Andrés, no te preocupes, que me estás diciendo que estás desde 00, eh, y no te preocupes, Andrés, que la idea con estos webinars es que vas a ir aprendiendo poco a poco los temas que vas a tener, digamos, que vas a ir desarrollando. Igualmente, Andrés, digamos, y no solamente para ti, sino para los demás asistentes, lo que voy a tratar de solicitarles información al broker, pero que te envíen directamente el enlace de la biblioteca de webinars del broker. De hecho, vamos a hacer aquí rápidamente que ustedes van a ver que van a poder tener acceso, y sobre todo, digamos, por tu parte, Andrés, que vas a poder empezar a empezar tu formación solamente viendo los videos por parte del broker, que son todos los webinars que hemos hecho, y que pues, tú vas a tener acceso porque pues en sí no es una biblioteca de webinars que sin duda alguna vas a poder ver todo el contenido que ofrece el broker. Entonces, en estos momentos, lo que estoy haciendo, digamos que no solamente es para Andrés, sino que para que todos los demás vean que está bastante amplio, hay muchos webinars. Digamos que aquí, como puedes ver, son 24 webinars donde tú vas a poder encontrar bastante contenido. ¿Listo, Andrés? Entonces, puedes encontrar, o todo el mundo puede encontrar la página de YouTube del broker como Equity Latam. ¿Listo? Igualmente tenemos 43 suscripciones, lo que los invito es que se suscriban y que activen la campana, pues, efectivamente para ver las últimas actualizaciones del broker. ¿Listo? Ok, David. El apalancamiento es de 31 en este broker. Hay diferentes apalancamientos. Normalmente el broker tiene, dependiendo de la regulación, se puede llegar a establecer el apalancamiento. La ventaja del broker es que nos ofrece un apalancamiento de 1.400. Entonces tú puedes seleccionar pues efectivamente el apalancamiento. Predeterminadamente en las cuentas de práctica van a estar en 1.100.
pero dependiendo de la regulación en la cual tú te acojas y adicionalmente pues las condiciones de riesgo con las que tú operes, pues vas a poder determinar un apalancamiento superior o inferior. ¿Listo, David? Y por ahí también teníamos otra pregunta. Wow, el día de hoy entonces del webinar tenemos muchas preguntas. Esto me agrada la verdad bastante. ¿Es mejor equity que... ok. Eh, con respecto, o sea, por ética profesional, Claudio, no te puedo brindar, pues digamos que hacerte un comparativo, pero si lo miro desde mi aspecto personal como trader, lo que siempre recomiendo a todos ustedes es que cuando vayan a elegir un broker, siempre van a mirar los 3 puntos. La regulación, en el caso del broker equity, tiene regulación con el Reino Unido, es decir, FCA, ahí si las personas que se acojan a ese apalancamiento van a tener 1.30, como lo está diciendo David. También tiene regulación en Dubái, tiene regulación en Jordania y adicionalmente tiene otras regulaciones adicionales. Entonces, claro, si nosotros miramos que de las regulaciones que tiene, ya hay dos bastante fuertes, que es la regulación del Reino Unido y adicionalmente la regulación de Dubái, ya, o sea, en ese punto ya nos está diciendo que es un broker por excelencia. El segundo punto que nosotros tenemos que mirar es las plataformas y las herramientas del valor agregado. Por parte del broker, vamos a tener efectivamente en plataformas, tanto MetaTrader como la WebTrader por parte del broker, que nos va a permitir operar en los mercados financieros cuando nosotros no tengamos nuestro computador o nuestro celular cerca. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Ustedes están en su trabajo principal, en sus oficinas, y de un momento a otro se escuchan una noticia, les llega una notificación, tienen que entrar o que van a entrar a operar en el mercado. Entonces ustedes simplemente ingresan a la página de Equity, obviamente inician su sesión, en este caso yo no inicié mi sesión y simplemente le van a decir abrir la WebTrader. Con la WebTrader ustedes van a poder colocar posición y van a poder ver el mercado de una mejor manera que la que se aprecia en el celular directamente con MetaTrader y adicionalmente van a tener todo el portafolio sin ningún problema. Entonces, esto ya es el segundo punto, las herramientas. Y el tercer elemento es el valor agregado, es decir, el soporte que tenga, la confianza que tenga el broker en los mercados, la confianza en que te brinden los diferentes operadores o las diferentes personas que conozcan al broker, las experiencias previas y adicionalmente que tienen que ser experiencias o más que todo puntos muy neutrales. ¿Por qué? Porque como todo, tú vas a encontrar muchas opiniones que van a decir que es muy bueno, otras que son muy malas, pero el punto importante es que tú encuentres las que realmente generen ese valor agregado. Porque claro, si tú ya sabes que de los 3 puntos, 2 puntos ya son bastante positivos, muy raramente vas a poder encontrar un punto negativo. Pero si sabes que el broker que estás viendo no tiene una regulación definida, porque una cosa es que tengan oficina, eso también es otro truco muy chévere que utilizamos los traders, que cuando vemos las páginas, nosotros al final o normalmente en las páginas de los brokers, o sea, mencionarles aquí nuevamente con Equity, tienen que colocar la información de su regulación, no las oficinas donde estén, porque cualquier broker puede abrir una oficina o poner cualquier dirección de diferentes lugares, pero cuando ustedes se dirigen en la parte inferior, por normativa y por reglamento, tienen que colocar la información de sus regulaciones. Entonces, en este caso, nos está diciendo que tiene regulación en el Reino Unido. Bueno, la FCA tiene regulación en Jordania. Por aquí tenemos la regulación de Emiratos Árabes, que adicionalmente tener la regulación de Emiratos Árabes, créanme que es un broker que debe tener muchos fondos y tiene que tener unos proveedores de liquidez excelentes. Entonces, claro, cuando ustedes busquen un broker o digamos que les ofrezcan un broker o les llegue información de un broker y ustedes bajan y solamente encuentran como es que tiene una oficina en el Reino Unido. No, pues oficina puede tener cualquiera, pero cuando ustedes se dan cuenta que no está la información de la regulación con el número de licencia, ustedes ya digan, este broker no tiene una buena regulación o este broker no se está escondiendo algo. Y si ya un broker está escondiendo información, no es algo bastante bueno. Entonces es como la recomendación que vamos a tener en cuenta. Igualmente, Claudio, espero haber respondido tu pregunta y directamente pues hablando pues sobre todo para que tengas en cuenta y que tú mismo determines la decisión si efectivamente el broker que me estás mencionando es bueno o malo, pero pues digamos que por ética profesional no puedo darte digamos que comentarios en ese punto, ¿listo? Digamos para que tengas en cuenta, no estoy diciendo que es bueno o malo, André, Claudio, qué pena, pero pégate la investigada, ¿listo? Espero haber respondido a tu pregunta, bueno, todas las preguntas y ahora sí, demos inicio con el webinar del día de hoy que nos vamos a centrar con respecto al indicador del ADX. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de indicadores técnicos, nosotros vamos a tener en cuenta el siguiente punto o los siguientes puntos.
primero que todo, los indicadores técnicos, que pena con ustedes, los indicadores técnicos, siempre van a tener una clasificación general en dos tipos, que van a ser los indicadores de tendencia y los indicadores osciladores. Claro, en sí, eh, ok, David, muy buen punto. También vamos a hacer un webinar más adelante de eso que me estás preguntando. ¿Listo? Entonces, claro, tenemos los indicadores tendenciales, que son los indicadores que normalmente se grafican en los precios. Ok, qué pena con ustedes, es que tenía desconectado acá la, la tableta esta con la que hago los webinars. Me permiten un momento y listo, ahora sí, ya, perfecto. Entonces tenemos los indicadores tendenciales, que son los que se ubican en el gráfico principal, es decir, donde ustedes vean los precios, ahí esas líneas o esas figuras que se forman se conocen como los indicadores de tendencia o tendenciales porque nos están describiendo cómo se está comportando la tendencia en el activo. Y luego vamos a tener los indicadores osciladores que, como su nombre lo indican, son instrumentos que nos van a determinar una característica donde esos resultados se van a ver reflejados o graficados en un límite o en un rango determinado. Pero claro, ustedes pueden decir como, listo, esto es un indicador tendencial, esto es un indicador oscilador, pero la gran realidad es que hay muchos o muchas características que clasifican a los indicadores en ciertos grupos. Y es por eso que tenemos esta clasificación que les traigo el día de hoy, que vamos a ver un conjunto de aspectos o elementos. El primero, que es el indicador de momentum, lo que nos están diciendo es cómo se está comportando la vitalidad, el momento en el activo. Es decir, cuando ustedes vean momentum, lo que se van a centrar de una vez es cómo se están comportando los compradores frente a los vendedores. Ese es como el punto inicial. Aquí no tenemos que, digamos, que pensarlo un poco nada o más allá. ¿Listo? Luego tenemos los indicadores de fuerza que, como su nombre lo indica, lo que nos están dando es la información de cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque nosotros podemos identificar la tendencia, podemos identificar el momentum, pero nosotros no sabemos si los compradores aún tienen fuerza, si ya están perdiendo la fuerza en el instrumento, si se puede llegar a presentar un descanso en la tendencia. Entonces, claro, ahí ya nosotros decimos, listo, ya los indicadores de fuerza nos van a ayudar a entrar en momentos de tendencia o inicios de tendencia o para poder identificar la finalidad de una tendencia. Y luego tenemos los indicadores cíclicos, que son aquellos que nos están describiendo fluctuaciones. ¿A qué nos referimos con fluctuaciones? Es de poder ver cómo se está comportando el activo en un rango de tiempo determinado con la finalidad de determinar o más que todo de analizar y llegar a tomar una decisión frente a los ciclos que se describen en ese rango de tiempo. Entonces, esta es como la clasificación inicial. Bueno, la clasificación un poco más desfragmentada. Ahora el punto que ustedes dicen, como bueno, listo, ya entendemos ese punto, pero entonces aquí la tarea de todos ustedes es que van a empezar a clasificar los indicadores. Cuando hablamos de un indicador de tendencia, ¿cuáles son los más famosos? Las medias móviles, ya sea una ESMA, que es una media móvil simple, ya sea una EMA, que es una media móvil exponencial, o ya sea una Smooth, que es una media móvil suavizada. Estos son como los más utilizados por parte de los traders. Luego tenemos los indicadores de momentum, que cuáles son los más populares, el RSI, el MACD, el CSI, y luego el día de hoy lo que vamos a hablar es del indicador de fuerza del ADX, que la verdad es muy popular por parte de los traders porque es un indicador que nos da una información o un valor adicional que los indicadores tradicionales o que los análisis tradicionales que suelen utilizar muchos traders. ¿Listo? Igualmente para las personas que se estén preguntando cuáles son los indicadores cíclicos, ondas de Elliott y Fibonacci. Punto importante, punto relevante, e incluso aquí voy a meter como mi atrevimiento y voy a determinar que incluso los puntos pivot pueden llegar a utilizarse como un indicador cíclico, pero no directamente bajo el punto pivot del día, sino que mirarlo desde un aspecto histórico, ¿listo? Ahora bien, el ADX. ¿Qué es el ADX? El ADX se conoce como el índice direccional de medio y señales, o como conocen algunos, Average Directional Movement Index, o bueno, ADX. Este indicador fue desarrollado por Wells Wider para evaluar cómo se está comportando la tendencia en el mercado, pero más que todo es evaluar la fuerza. ¿Por qué? Porque como Wells Wider, así como Williams, se dieron cuenta que en los mercados financieros solamente existe un pequeño momento en el tiempo donde existe tendencia. ¿Y esto a qué se refiere?
que durante toda una jornada del mercado, ya sea que la llamemos sesión asiática, sesión europea o sesión americana, solamente entre un 15% a un 30% va a existir tendencia. Es decir, solamente en el día puede existir 15 momentos o 30 momentos de los 100 momentos, digamos hablándolo desde un aspecto más sencillo, un valor absoluto, se va a presentar efectivamente la tendencia en el mercado. Pero entonces, claro, normalmente nosotros como traders, ¿qué es lo que queremos? Entrar en el momento en el cual se inicia la tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos obtener esos beneficios y adicionalmente queremos tomar una posición donde nosotros le ganemos al mercado, es decir, que le estemos ganando con lo que nos brinda el mercado. Entonces, precisamente, Wells Weiler lo que dijo es que necesito determinar la fuerza del activo con la finalidad de poder determinar los mejores momentos, pero más que todo entender las mejores posiciones en el mercado, es decir, tomar los mejores momentos en el cual yo voy a operar. Y por eso fue que creó el ADX. Y adicionalmente también, ¿por qué ocurre esto? Porque este indicador lo que hace es comparar los movimientos individuales a la alza y a la baja para poder determinar la fuerza en el mercado. Es decir, que lo que hace el indicador es que voy a tomar por unidad cómo se está comportando un comprador, por decirlo así, frente a un vendedor. Claro, aquí lo que me voy a determinar o lo que me va a permitir es saber quién está ganando la pelea, si es más fuerte el comprador, si es más fuerte el vendedor, pero independientemente de determinar si o quién está dominando el mercado, porque para eso son los indicadores de momentum, es poder saber si esa tendencia presenta fuerza, es decir, si tiene ganas de seguir creciendo, si va a seguir creciendo o si se está cansando, si quiere descansar. Entonces, por eso fue creado este activo. En sí, este muestra la fuerza que está marcando el precio en el activo y nosotros nos vamos a apoyar a través de las dos líneas de fuerza o de identificación de la fuerza, que son las líneas del DI más y el DI menos, que se conoce como los indicadores de tendencia o las líneas de fuerza alcista y bajista. Por parte de la fuerza alcista vamos a llamarlas de aquí en adelante como la DI más y por la parte de la bajista la vamos a llamar como la DI menos. Entonces eso es como el punto relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Ya sabemos. Esas dos líneas van a componer el indicador, pero fuera de eso voy a tener la línea principal del ADX, es decir, que son tres líneas que van a componer ese indicador porque más adelante vamos a ver cómo se va a utilizar este instrumento. Entonces, David, tienes otra pregunta. ¿Por qué se dice que la tendencia tiene que descansar? ¿Qué hay detrás de estas pausas? Ok, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando los mercados presentan fuertes crecimientos, llegan a un punto de agotamiento. ¿A qué se debe ese agotamiento? Porque ya no hay motivos o razones suficientes para que los precios sigan creciendo, porque no tenemos nuevo volumen, es decir, nuevos participantes en el mercado. Y esto lo que genera es que cuando van saliendo los participantes, es decir, las personas que tenían sus posiciones las van cerrando, van sacando su liquidez o los precios no tienen motivos para seguir creciendo, es cuando ahí se presentan esos descansos o pautas en las tendencias. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente en los mercados financieros los ciclos siempre se van a determinar bajo expansión, es decir, o bueno, crecimiento, descanso, decrecimiento, descanso, crecimiento, es decir, es un movimiento cíclico. Y adicionalmente también, ¿por qué ocurre eso? Porque aquí es donde nosotros vamos a pensar en la teoría de Dow. ¿Qué es lo que nos dice Dow con respecto a sus principios? Que hay efectivamente una tendencia principal, una tendencia menor, una secundaria y una tendencia menor, donde estas van a estar moviendo o fluctuándose de acuerdo a la información de los mercados. Entonces, a medida que va saliendo nueva información, puede que impulse a los activos para que sigan creciendo o efectivamente la información lo que genere es un momento de inestabilidad y que se presente un cambio en la tendencia. ¿Listo, David? Ok, saludos Master, ¿dónde me comunico con usted mejor porque no encuentro nada de Forex para revisar clases personalizadas? Ok, listo, no te preocupes Andrés, que voy a tener en cuenta tu información más adelante. Igualmente al final coloco la información para que se comuniquen con nosotros el Distrito Financiero, digamos para que tengas en cuenta. ¿Listo, Andrés? Entonces, muy bien. Ya espero también, David, haber respondido a tu pregunta. Y ahora bien, listo, ya entendemos tres líneas, fuerzas, DI más, DI menos y la línea principal de la ADX. Ahora bien,
Ya miramos qué es lo que compone el indicador. Ahora nosotros tenemos que mirar cuál es la fórmula que está detrás del indicador. Yo sé, muchos de ustedes deben estar preguntando, pero ¿por qué vamos a revisar la fórmula? Y es porque, como lo he mencionado en los anteriores webinars que vemos indicadores, nosotros como traders, cuando utilizamos un indicador y lo estudiamos y lo analizamos, va a llegar a un punto en que lo vamos a implementar en nuestro sistema o en nuestra estrategia o en nuestra operativa. Pero claro, implementarlo y adecuarlo va a implicar que yo debo conocer las características, dado que estas predeterminadas, por decirlo así, no van a cumplir mis requisitos. Entonces aquí es cuando yo empiezo a mover periodos, que en vez de que me tome la información con respecto al precio típico, quiero que me tomes un promedio, que solamente me tome el precio del cierre, mejor dicho. Pero aquí es donde nosotros debemos entender un poco más la composición de esta fórmula matemática. En sí, el A de X va a ser igual a la división entre la diferencia de las pautas de las fuerzas alcistas y de las fuerzas bajistas sobre la sumatoria de ambos, y eso lo multiplicamos por 100. Pero lo importante es que aquí van a entrar son los periodos en cada una de las líneas de fuerza. Es decir, que si el A de X normalmente se utiliza con una temporalidad de 14 periodos, que es la temporalidad estándar, entonces aquí es donde nosotros como trader vamos a pensar lo siguiente: yo soy un trader que necesita señales en el corto plazo. Entonces, sin duda alguna, 14 periodos puede que esta información sea bastante lenta para mí. Entonces, ¿qué va a implicar? Que yo voy a disminuir los periodos, porque cuando yo disminuyo los periodos no solamente en este indicador, sino en cualquier indicador, las líneas que me brinden el instrumento van a volverse más agresivas. ¿Por qué? Porque lo que me importa es tener información en el corto plazo. Y eso es un punto muy importante y muy relevante. Pero en el caso que me gusta hacer más largo plazo, puedo dejar los 14 periodos, o incluso lo que quiero es que efectivamente sea un poco más eficiente, es decir, que más eficiente en el sentido que me tome más datos. Entonces, si yo quiero que sea o que sea mucho más pesada, lo que voy a hacer es que le voy a aumentar los periodos, porque cuando ocurre esto, lo que pasa es que la línea del instrumento se va a mover de una manera más suavizada, más armónica, más tranquila. ¿Pero por qué? Porque espero que me dé señales en el largo plazo. ¿Listo? Esta es como la manera que nosotros vamos a utilizar el instrumento y el indicador, pero bueno, wow. Bueno, un punto que es que no está esa diapositiva, pero no se preocupen, que lo que vamos a hacer es empezarlo a ver directamente en el instrumento, es decir, directamente en la página, bueno, en la plataforma de MetaTrader 4. Entonces, en estos momentos, lo que voy a hacer es que voy a eliminar los indicadores que en este caso está utilizando unos MACD, voy a utilizar las bandas de Bollinger, y lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el indicador del ADX. El ADX ustedes los van a encontrar en el grupo de los tendenciales, yo sé, pero se supone que es un indicador oscilador porque se ubica en la parte de abajo, porque se mueve entre un rango, pero lo que ocurre es que como aquí estamos mirando cómo se está comportando los precios directamente con respecto a la fuerza, pues ahí es por eso es que lo clasifican como un tendencial, pero lo importante es que ustedes lo van a poder encontrar en la parte de abajo. Entonces vamos a restablecer acá para que ustedes vean cuáles van a ser los parámetros iniciales. Primer punto, siempre van a encontrar 14 periodos. Si ustedes lo quieren modificar, si no lo quieren modificar, esto se los dejo a juicio de cada uno de ustedes, pero siempre vamos a tener en cuenta con respecto a los precios de cierre, o es la recomendación que les quiero dejar el día de hoy. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan con respecto al precio de cierre, lo que ustedes le están dando al indicador es que quiero que me determine la fuerza con respecto a los periodos anteriores, pero no con respecto a todo el rango, sino que al precio del cierre con respecto al precio anterior, con respecto al precio anterior. Entonces, de cierta manera, no es que estén respetando máximos y mínimos, sino que ustedes están determinando es que independientemente si es una vela alcista o una vela bajista, están cerrando para saber esa información. Ya si ustedes quieren colocar el precio medio o precio típico, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo único que les voy a recomendar es lo siguiente: el estilo, es decir, que el color principal lo vamos a dejar de un color que se destaque bastante. Siempre recomiendo dejarlo un color amarillo, y vamos a fortalecer, es decir, que vamos a dejar un poco más grueso las líneas de el ADX, de la línea principal, y ya en la parte de los colores ustedes van a encontrar la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista. Este también ustedes los van a dejar así sin ningún problema. Los niveles, cuando le damos restablecer, no les va a aparecer ningún nivel.
Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los niveles predeterminados que van a ser 20 y 40, pero el día de hoy les voy a decir que vamos a agregar otros dos niveles. Vamos a ingresar el nivel de 25 y ya les voy a explicar por qué. Y vamos a ingresar el nivel de 50. Entonces ingresamos esos niveles, los destacamos de un color negro y simplemente le vamos a dar a aceptar y ahí ya se va a materializar nuestro indicador de la X, que como les voy a recordar, tenemos la línea de fuerza o la línea principal de la X, tenemos la línea de fuerza alcista, que es la de I más, y tenemos la línea bajista de la de I menos. Entonces, ya aquí ustedes tienen el indicador, pero entonces, claro, muchos de ustedes se deben estar preguntando cómo lo vamos a empezar a utilizar, es decir, cómo le vamos a sacar el beneficio a este instrumento. Y los vamos a utilizar de las siguientes maneras. El primero va a ser para identificar la tendencia. Y aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a complementar nuestro análisis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que queremos que tome la tendencia o analizar la tendencia, es simplemente analizar las líneas de fuerza. Es decir, ver la línea del DI más, cómo se esté comportando con respecto a la línea del DI menos. Cuando nosotros veamos que la línea del DI más está por encima de la del DI menos, lo que estamos diciendo es que existe tendencia alcista. Mientras, en el caso contrario, cuando la línea del DI menos y la línea del DI esté por encima de la DI más, lo que estamos diciendo es que hay tendencia bajista. Entonces, ese es el punto inicial o el punto relevante que vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos a mirar el uso más importante en lo personal para la ADX y es identificar la fuerza en la tendencia. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a mirar es la línea principal de la ADX. Cuando la línea principal de la de X sea menor al nivel de 20 o al nivel que les recomendé de 25, lo que nos está diciendo es que no hay tendencia en el mercado. Es decir, que puede que efectivamente las líneas del DI más y el DI menos estén arriba o hacia abajo o se estén cruzando, pero si nosotros vemos que la línea principal de la de X está por debajo del nivel de 20 o del nivel de 25, nosotros ya vamos a decir que no existe fuerza. Es decir, cuando ustedes vean que la línea está acá, no hay fuerza en la tendencia o no hay una tendencia definida. Caso contrario, cuando ustedes vean que este sea del mayor del 20 y del 25, lo que ustedes van a decir es que ya se está presentando fuerza en la tendencia. Pero la manera que ustedes van a identificar ese momento inicial de la fuerza va a ser en el punto que ustedes vean que la línea principal del ADX entre al nivel de 20 o entre el rango del 20 y 25. Cuando ustedes vean que la línea solamente está entre este rango, ustedes van a decir, uy, se está dando un momento en el cual se puede llegar a presentar un inicio de fuerza, es decir, un inicio de una nueva posible tendencia, y ahí lo que le queda en adelante es ya el crecimiento por parte del instrumento hasta que se encuentre con el nivel de 40. Cuando veamos que la línea de la X sobrepasa el nivel de 40, lo que tenemos es que existe mucha fuerza en la tendencia, es decir, que hay un exceso de fuerza en la tendencia, es decir, hay mucha fuerza en la tendencia. Esto va a generar la posibilidad de que los precios sigan creciendo fuertemente o que se presente un descanso, pero el descanso nosotros lo vamos a identificar cuando sobrepase el nivel de 50. Porque cuando sobrepase el nivel de 50, nosotros ya vamos a decir que, o sea, ya son demasiados excesos, es decir, que se puede llegar a un momento en el cual la línea se está aplanando y cuando tenga un comportamiento bajista, ya nosotros vamos a decir, está perdiendo fuerza y ya cuando entra el nivel nuevamente entre 25 y 20, se está acabando la fuerza en esa tendencia o que ya salga el nivel de 20, es que no existe tendencia definida. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros lo vamos a utilizar para identificar fuerza y para poder encontrar, digamos que otra manera que vamos a utilizar el ADX es para entrar o encontrar, que pena con ustedes, señales de entrada y de salida. Es decir, que los cruces de la línea de fuerza alcista con respecto a la línea de fuerza bajista nos van a dar señales de entrada y de salida en los mercados, que la verdad va a ser un uso muy importante que nos va a brindar este instrumento. Ok, aquí Julián nos estaba mencionando de que no se está escuchando en estos momentos, no se está escuchando bien. Entonces quiero preguntarle a todos los demás si me están escuchando sin ningún problema, si las personas me pueden colaborar pues con esa información de que se está viendo bien, que se está escuchando sin ningún inconveniente, porque pues ante todo no quiero que se pierdan este contenido, pero igualmente, ok. Igualmente quiero recordarles a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Ok, un saludo, John Albert. Un gusto saludarte, me alegra que se esté escuchando bien.
Ok, Claudio, me estás diciendo que se están presentando problemas de conexión. ¿Alguien más está presentando problemas de conexión? David, ¿se escucha bien? Ok, listo, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Igualmente, Claudio, si se siguen presentando problemas de conexión, me avisas o lo que te recomiendo es que salgas e ingreses rápidamente, tal vez para mejorar la calidad, pues, de este webinar. ¿Listo? Digamos que por tu parte. Pero bueno, igualmente, sigamos hasta este punto. Si alguien vuelve a presentar un problema, por favor, no duden en levantar la mano o en dejarme su comentario para pues tratar de evitar estos inconvenientes. Entonces, listo. Ya entendimos los cruces de fuerza, ya entendimos, digamos, esas señales. Bueno, aún no el 100% porque se las tengo que explicar cómo nosotros vamos a empezar a manejar efectivamente esos cruces, ¿ok? Andrés, me alegra que se esté escuchando bien. Ok, David, ¿cómo se manejan las temporalidades con este indicador? Digamos que cuando nosotros hablamos de temporalidades, todo depende, David. Normalmente tú vas a poder encontrar en Google que los 10 periodos funcionan bien en el corto plazo, los 7 periodos, los 9 periodos, pero la verdad todo depende del trader. ¿Por qué? Porque puede que para ti los 14 periodos sea muy aburridor o que te brinde las señales realmente rápidas como tú lo deseas. Pero si tú quieres que él se mueva en una temporalidad donde te marquen mejores señales, por supuesto, puedes cambiarlo a 30 minutos, pero podrías rebajar uno o dos periodos para que la información del indicador se mueva de una manera mucho más convergente con la información que te están mostrando los precios. Igualmente, esto sí es un trabajo de prueba y error. Digamos que en ese punto, David, digamos que ya no te podría colaborar porque esto ya depende de cada trader. Igualmente, haz lo que yo te recomiendo. Igualmente para todos ustedes, si quieren disminuir y manejarlo, no sé, en una temporalidad de 15 minutos, vamos a hacer, digamos, aquí el ejemplo, que no sé si se esté moviendo un activo bastante chévere a esta hora, dado que estamos en momentos de apertura de la sesión, bueno, estamos en sesión asiática, pero vamos a suponer, estamos viendo en 15 minutos, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente la línea de la X está sobre o encima del nivel de 50. Entonces, ¿qué implica esto? Que para, en este caso, el Dow Jones, lo que nos está diciendo es que se está presentando altos niveles de fuerza, incluso es que se pueden estar presentando momentos de exceso de fuerza en la tendencia, pero el punto importante es que es una tendencia alcista, porque lo que podemos ver es que la línea del DI+, está oscilando dentro del rango del nivel del 20 y 40, sobre todo el 25 y 40, pero ¿qué es lo que podemos ver? Que la línea de la línea de fuerza alcista está tratando de buscar la salida. Entonces esto lo que nos puede decir es que se puede llegar a presentar una corrección de fuerzas en la tendencia. Igualmente esto es un movimiento en el corto plazo. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es que empiecen a trabajar con los periodos. Entonces que en vez de los 14 periodos trabajemos con 11 periodos, a ver cómo nos va con la información de la X. Igualmente nos está mostrando la misma información. Ya si empezamos a reducir de una manera agresiva, digamos dejarlo de 6 periodos, como pueden ver, las líneas se vuelven mucho más sensibles. Entonces, aquí lo que les recomiendo es que tengamos mucho cuidado. Lo que recomiendo siempre es backtesting, estar haciéndole prueba a los indicadores para saber si realmente me van a funcionar o no me van a funcionar. Entonces vamos a mirar con respecto a la libra con respecto al dólar estadounidense, que la verdad el día de hoy digamos que se presentó un fuerte movimiento, aunque al final de la jornada se presentó una corrección debido al fortalecimiento que presentaron los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el ADX nos está diciendo es que no hay una fuerza definida en la tendencia. Es decir, que en este caso lo que podemos analizar es que la línea principal de la X está por debajo del nivel de 20. De hecho, aquí en la parte superior nos está diciendo que la X, el primer dato, es de la línea principal de la X, es decir, que está en el nivel de 18. Entonces aquí ya descartamos que no existe una tendencia definida en la temporalidad de 4 horas. Muy seguramente en la de, bueno, en la de 1 hora, que pena con ustedes, en 4 horas sí tenemos tendencia definida. Por supuesto que estamos viendo más el largo plazo. Ya en una temporalidad de 1 hora, sin duda alguna, de hecho tenemos es un momento de un exceso de fuerza. Ya podemos ver es que la línea principal de la X se está aplanando y lo que nos está diciendo es que muy posiblemente se puede llegar a presentar un descanso de la tendencia. Entonces esto es un descanso. Podemos ver que las velas que se están marcando son velas libélula, son velas de indecisión, son velas de incertidumbre. Entonces definitivamente no tenemos una tendencia definida. Entonces aquí simplemente lo que podemos esperar es que la línea principal siga en su rumbo mientras se define o el enfrentamiento entre la fuerza, pero en este caso lo que decimos es que tenemos es una tendencia alcista dominante
por parte de los activos. Entonces, eso es un punto que vamos a tener en cuenta. Igualmente es una manera en la cual nosotros vamos a hacer el análisis, pero si nosotros queremos utilizar el indicador para encontrar momentos de entrada o de momentos de salida, lo que vamos a hacer es esperar el cruce entre los instrumentos. Entonces, ¿a qué nos referimos al cruce? Me refiero a estos cruces que se ven entre las dos líneas de fuerza, es decir, mirar la línea de fuerza alcista con respecto a la línea de fuerza bajista. Entonces aquí el punto importante es ver cuándo se presenta el cruce de ellas. Cuando nosotros veamos que la línea de fuerza alcista cruza de abajo hacia arriba la línea de fuerza bajista, como es en este punto, lo que nos está diciendo es que es un momento donde los compradores dominan a los vendedores, es decir, es un momento de cambio de tendencia y ahí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tomar una posición de acuerdo o a favor de la línea de fuerza que esté dominando al mercado y vamos a salir hasta que nuevamente se presente un cruce. Entonces vamos a mirarlo anteriormente, sobre todo en esta caída que se presentó. ¿Qué es lo que podemos ver? Okay, aquí tenemos la actualización de precios, pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que al momento en que se sigue marcando un poco más la tendencia alcista, ya podemos ver que la línea del DI más y el DI menos buscan a cruzarse entre ellas. Es decir, que la línea verde va siendo cada vez más baja, mientras la línea roja va siendo cada vez más alta. Y ahí lo que nosotros vamos a esperar es el cruce. Por supuesto, muchos de ustedes pueden decir, pero hubiéramos entrado a operar anteriormente. Sí, pero en este caso el instrumento no nos está brindando esa información, esa señal. Entonces aquí ya tenemos un aspecto negativo. El indicador nos puede dar señales un poco tardías, pero no significa que no sean señales malas. Son de hecho señales bastante eficientes porque justo cuando se presenta el cruce, ya nosotros decimos, vamos a tomar una posición vendedora al momento en que se termine de formar esta vela bajista y vamos a soportar el movimiento hasta que se presente nuevamente un cruce entre ellas. Es decir, que el primer cruce se va presentando alrededor con esta vela, es decir, que hubiéramos tenido un movimiento más o menos a favor de unos 48, de unos 50 pips, pero eso es lo que nos dice la estrategia. Nosotros vamos a tomar una posición de acuerdo al cruce o al dominio de las fuerzas. En este caso, la línea del DI más cruza de abajo hacia arriba la línea del DI, el DI menos, qué pena, cruza de abajo hacia arriba la línea del DI más, es decir, dominio vendedor, tomamos la posición, aguantamos hasta que efectivamente se presente nuevamente el cruce. Claro, eso es un cruce falso, porque muy más adelante lo que hubiéramos aguantado posiblemente hasta el nuevo cruce, pero ¿qué es lo que nos dice la estrategia? Pues efectivamente esa condición que les acabo de mencionar y digamos que bajo esa condición nosotros no podemos cambiar los parámetros. Entonces, que si funciona en cualquier activo, de hecho el ADX, a pesar de que fue creado para los commodities y Forex, funciona casi por cualquier instrumento. ¿Por qué digo casi y no todos los instrumentos? Porque la verdad, pues nosotros, wow, el oro está mejor dicho. Qué pena con ustedes. eh, ya, qué pena con ustedes. Nosotros no hemos logrado probarlo con todos los indicadores, entonces pues no sabemos, digamos, al 100% si realmente funciona con todo, qué pena, con todos los activos, pero en el caso del oro también funciona sin ningún problema, de hecho funciona maravillosamente, porque luego de salir de esta lateralidad lo que podemos ver es que efectivamente la línea de fuerza bajista pierde terreno, la DI más le gana sin ningún problema y adicionalmente vemos que entra junto a la línea principal de la X. Cuando nosotros vemos esto es que sin duda alguna nosotros tomamos la posición hasta que se presente un cruce, pero sin duda alguna hubiera sido hasta ahora un movimiento increíblemente hermoso. Entonces, pues de hecho, eso es digamos que uno de los grandes beneficios que nos va a brindar el indicador de el ADX. Es cuando utilizamos los cruces, pero entonces ustedes deben estar preguntándose, ¿pero con qué otro activo nosotros los vamos a poder empezar a combinar? Yo les voy a recomendar el día de hoy el ADX, lo vamos a combinar con el indicador de Alligator de Bill Williams, que es diferente a Wells Wilder, porque Bill Williams, a pesar de que también se concentró en ese punto, con el indicador Alligator nos va a brindar es la información de cómo se está comportando la tendencia, sobre todo para ver que las medias móviles que utiliza ese instrumento lo que van a generar es darnos esa información de entrada o de salida. Entonces, ¿cómo va a ser eso? En este caso no vamos a mirarlo con respecto al oro, sino que lo vamos a ver, no sé, busquemos por aquí un activo. No sé si a alguien les gustaría que pues miremos un activo en estos momentos para mirar este ejemplo, lo podríamos hacer sin ningún problema. También recibo recomendaciones de análisis, entonces si quieren me pueden escribir un instrumento mientras o pues mientras voy pensando aquí
como que activo les puedo mostrar en el ejemplo. Igualmente también les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no es solamente para las personas que están en webinar en vivo en estos momentos, sino que para las personas que van a ver nuestro video en YouTube, pueden dejar su comentario que el equipo se va a estar comunicando con ustedes sin ningún inconveniente. Ok, por ahí me están mencionando que con respecto a el dólar, con respecto al yen japonés, ok, perfecto, miremos el dólar con respecto al yen. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es en qué momentos las bocas del alligator van a empezar a abrir y cerrar. Es decir, en este caso, si nosotros lo miramos con respecto a este momento, no hay una tendencia definida. Vemos que las medias móviles están cruzando entre ellas, están buscando tratar de definir una nueva tendencia, pero digamos que no tenemos tanta información. Pero si lo miremoslo anteriormente con respecto a un ejemplo, primero vamos a buscar el cruce. Aquí tenemos un cruce, no hay ningún problema. Aquí ya lo que nos dice la teoría es que nosotros tenemos que tomar nuestra posición de largo. Entonces, vamos a marcarlo por acá. Qué pena con ustedes, la actualización del gráfico. Listo. Entonces nosotros decimos, aquí se presentó el cruce, entonces nosotros en teoría deberíamos entrar en estos momentos, pero nosotros como traders decimos, no, yo quiero esperar la confirmación. ¿Cómo vamos a obtener la confirmación? Al momento en que veamos que se presenta un nuevo orden entre las medias móviles, es decir, cuando nosotros veamos que el nuevo orden que domina van a ser los labios, los dientes y el mentón, ya nosotros vamos a decir, es que es la confirmación de una nueva tendencia alcista y vemos la fuerza de esa tendencia dominada. Entonces aquí es donde nosotros decimos, entramos a tomar posición. Claro, en estos momentos no sabría decirles hasta qué punto, yo diría que no sé si se terminaría de formar desde este punto o desde este punto. La verdad, pues digamos que aquí sí me queda un poco difícil mencionarles, pero el punto es que cuando se presente este cruce nosotros vamos a tomar nuestra posición. O incluso algo que utilizan diferentes traders que me parecen más chévere. Toman el cruce de la ADX, ¿cierto? Es decir, no esperan la confirmación con el alligator. Toman su posición directamente y efectivamente esperan. Pero ¿hasta qué punto van a cerrar? No cierran al momento en que se presenta el primer cruce. Lo que hacen es que cierran la posición cuando los labios del indicador alligator tocan los dientes, o cuando el mentón toca los dientes, o cuando está a punto de tocarlo. Ahí es cuando dicen, no, prefiero salir de la posición ahí porque cuando esto ocurre, lo que nos está diciendo es que las medias móviles suavizadas están cambiando una media, están cambiando la dirección de su proyección y ahí es cuando se puede presentar ese cambio de tendencia. Entonces es una de las maneras que nosotros también vamos a poder utilizar el ADX sin ningún problema y sin ningún inconveniente, combinándolo con el indicador alligator, que como lo pudieron ver en estos momentos, pues funcionó sin ningún inconveniente. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta ya para finalizar este webinar? Es primero, el indicador de la X nos está mostrando volatilidad. ¿Por qué? Porque la fuerza en sí nos está indicando es cómo se está comportando la sensibilidad en el activo. Si lo miramos desde el punto de vista, digamos, un poco más matemático, si miramos las sensibilidades, efectivamente mirar cómo se está comportando la variancia, es decir, cómo se está comportando la raíz de la varianza, que eso es igual a la varianza, que eso es igual a la raíz de la desviación estándar. Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es qué tan sensible es el activo. A medida en que los indicadores de la X nos esté mostrando que hay más fuerza definida, es que sin duda alguna hay sensibilidad en ese activo, es decir, que se están presentando velas de alto cuerpo, que se está presentando movimientos agresivos, entonces tenemos que tener cuidado con esto. La línea de cero lo que nos está indicando es la ausencia absoluta de tendencia en los activos. ¿A qué nos referimos con respecto a la línea de cero? Es a los niveles. ¿Por qué? Porque ya sabemos, está el nivel de 20, 25, 40, 50 y el techo es 100. Ese indicador oscila entre 0 a 100. Pero cuando nosotros vemos que la línea principal de la X está en el nivel de 0, ya nos está indicando es que no existe fuerza, no hay una tendencia definida. Pero no les voy a mentir, muy extrañamente se puede llegar a encontrar eso porque siempre va a haber tendencia, o sea, independientemente siempre va a haber algo definido, así sea lo que quede o si sea que se cierre el mercado a la siguiente jornada, nunca vamos a ver algo en cero. Si hay algo en cero es que hay algo que realmente no está bien. Por supuesto sería una señal, la verdad, bastante preocupante, pero no sabría decirles, digamos, más en ese punto. Vamos a correr acá un poco, que pena con ustedes. Listo, perfecto. Y adicionalmente que nosotros con respecto a la de X lo vamos a empezar a combinar con diferentes factores. ¿Qué es combinarlo con diferentes factores? Soportes, resistencias, medias móviles también funciona bastante bien. Ya lo vimos con el alligator. Alligator al final son medias móviles suavizadas. Funciona bastante bien con las simples, con las exponenciales.
no sabría, no, de hecho también con medidas móviles exponenciales, una exponencial de 25 periodos, sí, de 12 periodos, yo diría que no hay ningún problema, entonces hay que tener en cuenta ese punto. Y adicionalmente, que eso fue como, es como el último punto que les quiero recomendar, que es como la recomendación. La línea de la X cuando suba o cuando baje, sobre todo cuando suba, no implica que existe tendencia alcista, es decir, que si la línea principal de la X está arriba, nosotros no vamos a decir es comprar o cuando está abajo es vender. Lo que nos está diciendo es que hay fuerza para poder identificar la tendencia. Vamos a utilizar son las líneas de fuerza. Entonces, en este caso, ¿a qué me refiero? Que si nosotros vemos que la línea principal de la X está bajando o incluso está saliendo por debajo del nivel de 20, lo que nos está diciendo es que no hay tendencia definida. De hecho, ¿qué es lo que podemos ver cuando está por debajo del nivel de 20 o entre el nivel del 20 y 25? Lo que podemos ver es que los activos nos están marcando es una lateralidad en sus movimientos, en sus cotizaciones. Entonces aquí no nos estamos diciendo como, oh, es que es tendencia bajista ni nada. No, simplemente que no existe fuerza en la tendencia. Cuando nosotros veamos que esté entrando dentro de la zona, nosotros tenemos que identificar cuál es la fuerza dominante. Entonces, en este caso, cuando entra y vemos que entra con la línea del day más, digo, la del day menos, aquí lo que estamos diciendo es que hay fuerza bajista, es decir, una tendencia bajista, que es lo que nosotros vemos en los precios. Cuando nosotros vemos que igualmente este se mantiene entre el rango del 20 y 40, pero se presenta un cruce, es cuando va a existir un nuevo dominio por parte de una nueva tendencia. ¿Listo? Es como la recomendación que les quiero dejar el día de hoy porque muchas veces nos hemos encontrado con diferentes comentarios de que yo tomé una posición en largo porque la X está arriba. No, o sea, no. Las líneas de fuerza, ¿listo? Es como la recomendación que les quiero dejar el día de hoy. Igualmente, pues ya para finalizar este webinar, lo que les quiero dejar en estos momentos es la información por parte del broker Equity, que es el broker que nos trae el tema del día de hoy. Entonces, simplemente los invito, primero que todo, a que los sigan a sus redes sociales. Los pueden seguir en @EquityLatam en Instagram, EquityLatam a través de Facebook, Equity.latam en LinkedIn. Y ya vieron que en el canal de YouTube también los pueden encontrar como Equity Latam. Entonces, para que ustedes no se pierdan todo el contenido de este webinar, y también les voy a mostrar o les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces se pueden comunicar con ella por si quieren saber más del broker, por si quieren saber de la regulación, de las cuentas, de todos los beneficios que les ofrece el broker. Por favor, les dejo la información, comuníquense con ella. No hay ningún problema, pueden coordinar una llamada por Zoom con ella o bueno, con cualquier miembro del equipo de Equity Latam. Y finalmente también les dejo mi información de contacto por parte del Distrito Financiero. Nosotros somos una academia que busca formar a las diferentes personas en el mundo del trading o de las finanzas en general. Entonces les dejo la información del Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp por parte de nosotros del Distrito Financiero. Pero si alguien tiene alguna pregunta adicional, si me quiere hacer algún comentario, por favor, pueden dejar sus comentarios en estos momentos y adicionalmente me pueden enviar un correo a r.ramirez@dfx.com o me pueden seguir a mi perfil de R-Ramírez-DFX. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Igualmente, si les gustó este webinar, déjenos su comentario. Si no les gustó, déjenos su comentario, que la idea es que nosotros como traders o como institución e incluso por parte del equipo de Equity, sigamos creciendo para brindarles todo este contenido sin ningún inconveniente, completamente gratuito, como lo están viendo en este punto. Igualmente me voy despidiendo, Jen Albert. Muchas gracias a ti, de Andrea, de Andrés, de Claudio, de Freddy, de nuevamente por parte tuya, Jen Albert, muchas gracias a ti por tu asistencia, de John, de José, de Caro, de Leonardo, de Weyler y de Yesenia. Un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Les recuerdo a todos ustedes que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de mercado de capitales trader y analista de mercado de capitales trader y bueno, académico pues, o profesor de en Distrito Financiero. Vale, muchas gracias a ti, Claudio. Las gracias por ese comentario, Willer. Muchas gracias también para ti, a John, a todos. Les deseo a todos ustedes una feliz noche. Ya saben, esta semana son nóminas no agrícolas por parte de los Estados Unidos, así que mucho cuidado con sus operaciones el viernes. Y no siendo más, nos vemos en un próximo webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación y no siendo más, nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego y feliz noche para todos.